Bienvenidos a Zoom F7 y a la octava charla de Enfoque Crítico, donde hemos hablado sobre los temas que rodean al séptimo arte. Y en esta ocasión queremos invitarlos a que nos dejen sus dudas dirigidos a los críticos que nos han acompañado para nuestro 9º episodio de Preguntas y Respuestas. Desde la Cineteca Nacional, sin más preámbulos, comencemos. Para esta última charla que haremos aquí desde la videoteca, hemos invitado a Julio Durán. Hola, soy jefe de prensa de Cineteca Nacional. Me pueden escuchar todos los miércoles en Radio IPN a las 10 de la noche, en Radio Fórmula los sábados a las 11 de la mañana. Edito Filme Magazine y escribo también en Empire en español y en Código Revista. A Rodrigo Garay. Hola, yo trabajo en prensa con Julio. Me pueden escuchar en Código CDMX todos los jueves, los sábados en Radio Fórmula. Escribo en la revista Icónica y próximamente volveremos al Canal 11. Y a Jorge Negrete. Hola, ¿qué tal? Me pueden escuchar los martes en De Retinas por Radio UNAM, leer en Butaca Ancha, Forbes México, Correspondencias y Revista Nexus. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y para esta ocasión vamos a hablar un poco sobre hacia dónde se dirige el cine. Entonces, el cine en sí mismo nace como una innovación tecnológica y en muchos sentidos las transformaciones que ha tenido han sido lo mismo, ¿no? ¿Cómo se ha modificado las prácticas de distribución, promoción e incluso, principalmente las de consumo, con la digitalización? Creo que era, o es, más bien, una condición como súper, digamos, iba a pasar, ¿no? Era en automático. Todo se ha vuelto, y todo me refiero casi cualquier producto cultural, necesitaba ser inmediato, ¿no? La música necesita ser inmediata, digo, la información misma necesita ser inmediata y en algún momento de la vida se necesitaba que el cine fuera igual de inmediato, ¿no? Que fuera portátil, que fuera, digo, no puedes llevar una sala de cine, pero que ya llevamos como 30, quizá casi 40 años de tener cine en casa, beta, VHS, etcétera, y entonces en algún momento necesitaba ser portátil, ¿no? Necesitaba estar en pantallitas que podías llevar de aquí para allá. Entonces yo creo que para empezar eso era, ¿no? Necesitaba irse para allá, como ya lo era la música, ¿no? Entonces, y lo que le ha pasado pues también es que las condiciones de producción cambiaron por eso. Justo estas prácticas de consumo, ¿cómo han condicionado ahora la realización del cine? Creo que es una pregunta muy amplia y podremos estar horas y horas analizando como cada espacio, pero creo que la manera general de abordarlo y lo que dice Julio es que de alguna manera se ha hecho más democrático todo, o más accesible, ¿no? Que es un poco la idea de, si tú ya puedes filmar una película con tu celular, significa que ya va a ser más barato, significa que no nada más los niños ricos, los elegidos, puedan hacer cine, ¿no? O sea, cualquiera que tenga un celular puede salir a hacer cine, y ahí más bien a lo mejor se empieza a encontrar trabas en las esferas de arriba, que es cómo distribuirlo y cómo exhibirlo, pero incluso ya también están saliendo como espacios independientes, maneras en que los cineastas ya, no sé, hacen crowdfunding, ya hay como todas estas vías alternativas que ya no dependen de un solo aparato omnipotente que te va a dar a ti como el poder de hacer cine, ¿no? Creo que esa es quizás la manera general de ver la digitalización, y obviamente eso trae como sus pros y sus contras, ¿no? Los pros son muy obvios, que es una cosa más abierta, está más al alcance de todos. Eso a lo mejor a ciertos puristas no les gusta tanto la idea, ¿no? Porque obviamente ya se están metiendo con que ya no puedes filmar en análogo, van a desaparecer los cines, este tipo de actitudes o de voces que se están escuchando como con miedo a que desaparezca una forma de vida, pues es como el lado contrario, que creo que tiene buenos argumentos también, ¿no? Pero, no sé, no puedes ir en contra de lo que ya está pasando. Digo, es que siempre va a haber voces como que se resistan al cambio, pero algo que creo que es fundamental entender es que el cine es un arte industrial, entonces siempre va a estar asociado y vinculado a la tecnología. No es un arte que genera el hombre, no es un arte generado por la tecnología. Entonces, obviamente, los cambios tecnológicos siempre van a impactar y tienen que impactar de forma evidente el quehacer cinematográfico. Como dicen Rodrigo y Julio, obviamente el hecho de que la digitalización esté llegando al punto en el que está llegando, como siempre, pone un potencial como muy amplio y es un área que apenas está empezando como a explorar y que está empezando como a rascar ya
digamos, áreas de la industria como ya mucho más grandes o más establecidas, ¿no? O sea, pensando en un caso como paradigmático, el año pasado, ¿no? Oso Polar, que estuvo en competencia en el Festival de Morelia, que fue de alguna manera una especie como de parteaguas, ¿no? En el sentido de que una película filmada con un celular tiene una validación institucional, ¿no? Entonces ya hay como una puerta de entrada que se abre para todas las personas que están haciendo cine de alguna u otra forma con los dispositivos que tienen a la mano. Entonces esa flexibilización es importante y a medida que el avance tecnológico vaya creciendo, evidentemente va a ir empujando la parte institucional, que por mucho que se resista, evidentemente es cuestión de tiempo simplemente para que pues ceda por sí sola. Y es que la charla, la polémica sobre resistirse al cambio es un tanto como una discusión bizantina, ¿no? Porque, vamos, hace unos meses Storaro acaba de decir que el digital es lo mejor que le ha pasado al cine, y lo dice el gran maestro de la luz, ¿no? Sí. O sea, no es cualquier persona, ¿no? Y digo, la digitalización igual a nivel industrial, pues creo que también su punto, su hito lo tuvo en 2002, cuando George Lucas decidió hacer justo episodio 2 en digital, y todo el mundo le dijo, no hay dónde exhibir, el digital no se ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, ya hoy en día ya ni siquiera hay salas de 35, ¿no? Entonces, creo que también es un poquito una discusión bizantina, en el sentido de que el cambio ya llegó. Más bien la cosa sería cómo seguir produciendo en 35, ¿no? O estos caprichos de producir en 50, en 60, en 72, ¿no? Entonces... Que al final son caprichos estéticos, ¿no? Sí. Qué bueno que tocas ese tema, porque justo hacia eso iba la segunda pregunta. Todas estas nuevas herramientas, ¿cómo se están utilizando como medios expresivos? ¿Cómo lo están utilizando ahora los cineastas? Creo que algo de lo que dice Julio, que es muy cierto, o sea, George Lucas en el 2002, cuando decide filmar así La Guerra de las Galaxias, empieza un paradigma que a la fecha tiene 16 años y que creo que le ha restado algo que es fundamental al cine, el hecho como de creer que lo que estás viendo en pantalla de alguna forma es real dentro del marco de lo ficticio. Pensemos en una película como Parque Jurásico, que tiene unos efectos especiales que mezclan lo digital con los animatrónicos. De alguna forma el hecho de usar animatrónicos, de usar escenarios reales, de usar ambientación, vestuario, es algo que se ha ido perdiendo en favor de la digitalización, que aparentemente resulta como más práctico. Pero al mismo tiempo las audiencias han perdido como esta capacidad de asombro. Entonces el digital ha perdido mucho de ese poder, del que a lo mejor tenía en sus inicios, al que tiene ahora. El público se ha acostumbrado muchísimo al lenguaje audiovisual en formato digital. Entonces, no están surgiendo aparentemente formas expresivas para usar el digital. Obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, lo que hizo Vittorio Storaro en Wonder Wheel, con Woody Allen, lo que hizo Alexis Abe en el The Florida Project, en un proyecto como a mucho menor escala. Sí está viendo como este uso o este aprovechamiento estético del digital, pero creo que estamos llegando al punto en el que el digital está simplemente como borrando cualquier posibilidad de que podamos tocar, de que se pueda sentir cierta textura en la imagen, ¿no? Que va mucho de la mano con el 35, con el 70. Es como esa atomización de lo que es real y de lo que puedes como tocar y sentir en el cine, ¿no? Justamente ahí creo que todo depende del cineasta. Eso ya lo habíamos comentado también en otra mesa. Porque uno podría decir lo opuesto, que es en Oso Polar o en Tangerine o en el proyecto Florida del propio Sean Baker, donde el digital, justamente donde entran las partes grabadas con celular. En Oso Polar hay una parte buenísima donde la graban con un Nokia así como de chicles casi, en una fiesta que está en una azotea. El simple hecho de que esté grabado en algo tan sucio, tan tangible, que tú y yo podemos sacar de nuestro bolsillo, ayuda mucho a la narrativa de la película y a transmitirte estos sentimientos de que estás ahí en la peda con ellos, por ejemplo, ¿no? O en Proyecto Florida,
hay una parte importantísima que entra con celular para darte una especie de explosión como de realidad, justamente, ¿no? Entonces creo que sí hay un balance también en donde ya el digital se volvió lo convencional, donde ya es una cosa que no puedes tocar, como dice Negrete. Las películas de superhéroes, Jurassic World, ahora ya pues, todo es como igual. Y de repente entra una secuencia grabada con el mismo digital, pero con una textura y una cosa tan bruta que te regresa como a esa impresión de que estás viviendo el cine, ¿no? Entonces creo que también depende de quién lo maneje. Y ejemplos, o sea, podemos seguir pasando lista, ¿no? To the Wonder de Terrence Malick. O sea, Terrence Malick, el señor Terrence Malick pone al Chivo Lubeski a fotografiar. Me acuerdo que en el principio hay unas escenas que parecen grabadas con celular, ¿no? O esa es la intención, de que parezcan grabadas con celular. Y el Chivo decía que compraron una cámara japonesa que intentaba emular algo así como 16 milímetros, como 8 milímetros, pero era digital, ¿no? Y les dio un efecto totalmente pues, digital, pero el chiste es que se viera casero, ¿no? También es como parte de qué quieres narrar, ¿no? O hablando de otros soportes, Tarnation, que es uno de los mejores documentales de los últimos 20 años, está en VHS, ¿no? Bueno, el soporte de origen es VHS, ¿no? Y eso también le da una, pues, cierto toque, ¿no? Y cierta personalidad, ¿no? Que no tienen otras películas, por más que la hagas en Super HD, por más que la hagas en 4K, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿cómo también estos nuevos espacios de lo digital permiten estas nuevas expresiones que también surgen desde lo cinematográfico, pero que de alguna manera se empiezan a desligar de todo el ritual de ir al cine, ¿no? En ese sentido, ¿hay una ruptura entonces de cómo se concebiría las prácticas de cine? Creo que existe un sectarismo estético como muy marcado. Y como si hubiera una distinción entre tenemos que poner a competir qué es mejor, si la tele o el cine. Y realmente creo que no tiene que haber una competencia ni tiene que haber una gresca, una batalla entre las dos. Evidentemente creo que podemos hablar como de películas televisivas y de televisión cinematográfica, porque los dos de alguna forma se funden. Y creo que eso viene mucho dictado por cualidades formales o por cualidades narrativas que uno como espectador puede asignar, ¿no? Yo puedo ver una serie de televisión como Twin Peaks, que fue un debate muy socorrido a finales del año pasado, y decir, es que lo veo y esto es cine. O ver algunos capítulos del Cuento de la Criada y decir, oye, es que esto es cine. O ver capítulos de Westworld y decir, oye, esto también es cine, ¿no? E ir al cine y ver películas como comedias románticas y decir, pues esto lo puedo ver en la tele. Es como si estuviera viendo Netflix en mi casa. O sea, la experiencia cinematográfica no creo que con esta parte de la tecnología ya no depende exclusivamente de ir a una sala grande. Creo que tiene que ver más con una cualidad formal expresiva y con el aprovechamiento de todas estas herramientas, sea para contar una historia o sea para crear un mundo. Pero creo que las dos partes se funden y ninguna es superior a otra. Las dos pueden hablar en términos en el que entre ellas se puedan como entender, pueden compartir como muchas cosas. Digo, creo que esto nos regresa un poquito a lo de la sensibilidad, lo de la intención, ¿no? Que tiene el director, bueno, un autor. Es un poquito por el hecho de que, bueno, y yo siempre lo comentábamos acá, le digo a mis alumnos, no hay nada nuevo, ¿no? En el cine, no hay nada nuevo. Se van repitiendo ciertas cosas, ¿no? Godard, que fue uno de los primeros, también una gran polémica, ¿no? De los primeros en entrar a hacer tele. Bueno, tenía un discurso, estaba haciendo tele por una razón muy específica, ¿no? O sea, como que quería romper algo ahí, y él siempre decía que la tele no se hizo para producir, sino para difundir, ¿no? Entonces, pues por ahí va parte de su discurso, ¿no? O Hitchcock, ¿no? Con Psicosis, hace una película en formato de tele. ¿Por qué? Porque él pretende hacer una nota roja, ¿no? Entonces, para él, la nota roja se ve en la tele, no se ve en el cine, ¿no? Entonces, ahí también hay una intención absolutamente autoral, ¿no? Y que es lo que ha pretendido también los últimos, ¿qué quieres?, 15 años David Fincher, ¿no? ¿Por qué hacer digital? Porque está hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Pensando en Psicosis, ¿no? Está hablando de medios de comunicación, está hablando
de la vida pública, de lo privado, de la información, ¿no? Entonces, para él es natural, bueno, quiero hacerlo en digital, ¿no? De Zodíaco para acá, de alguna manera ha sido también un poco necio, ¿no? Cuando los estudios le dicen, no hagas digital, no, esta película es para 35, tú estás haciendo una película muy grande, y él, no, yo lo voy a hacer en digital, ¿no? Que Zodíaco también creo que es la primera película que se hace en digital de un gran estudio, que no esté, bueno, más bien que esté dentro, ¿no? de Hollywood, que Lucasfilm, pensando otra vez, Star Wars no lo era, no estaba dentro de Hollywood por lo menos, pues también es una intención ahí, ¿no? De carácter autoral, pero la cosa es que sí va a repercutir en la difusión, en cómo se van a vender las películas, sí va pues digamos afectar cómo se producen las películas, ¿no? Con, digamos, ya yéndonos al caso de las series, pues Netflix lo que hace es pues tener un algoritmo que le está diciendo cuándo la gente deja de ver, ¿no? O cuándo sigue viendo las series o las películas. Entonces la producción se va, en algún momento, o si no es que ya está pasando, se va a ver en función de eso, ¿no? Oye, guionista, ¿sabes qué? La gente se me va a los 8 minutos, a los 20 minutos, mete algo ahí, ¿no? Entonces, definitivamente que la manera de hacer, sí, y en este caso hablando digital, yéndonos hasta el streaming, sí afecta directamente o va a afectar a la producción, eso sí. Y también hay yo sí creo que hay una cuestión, hablando ya de Netflix y metiéndonos en temas escabrosos, hay como una incomprensión en este conflicto de digital y análogo, que obviamente alguien como Godard lo tenía muy claro, ¿no? O sea, como un discurso, yo quiero difundir mi obra, y que se nota cuando alguien no lo entiende muy bien, como Alfonso Cuarón, por ejemplo, que es lo que está pasando con Roma, que es, voy a hacer una película de una amplitud gigantesca, magnánima, 70 milímetros. Al parecer el diseño sonoro estuvo increíblemente limpio, o sea, hicieron un trabajo artesanal hermoso, y después a los 2 meses dicen, no, es que en realidad lo que a mí me importa más es que esta película se difunda. Entonces, y ese fue el argumento que usó para el negocio que hizo con Netflix. Entonces, si yo quiero que mi película, tan importante para mí, lo que dijo al final fue, me importa más que la vea más gente a que se vea mejor, pues. Entonces, ¿para qué? Y hay una cuestión económica, un conflicto económico. ¿Para qué te gastas todo lo que cuesta hacer una película en 70 milímetros, blanco y negro, con el sonido perfecto, si al final va a acabar vista en tu televisión así chiquita, con el audio horrible? Entonces, no es que eso esté mal o que eso sea peor que verla en el cine, pero sí hay una cosa de costos, ¿no? Entonces, si tú querías que tu película se viera tan ampliamente, pues no la grabas en 70 milímetros, ¿no? No te gastas todo ese dinero. Entonces, creo que ahí, alrededor de Roma, ahora que ya salga y que la podamos ver, va a haber un montón de temas en cuanto a producción, exhibición también, ¿no? Que obviamente están los puristas que dicen, no, esta película se tiene que ver en las salas. No, pero sí se gastaron un dineral para hacer eso, ¿no? Sería ilógico que no fuera así. Sí va a tener una corrida en cines, pero ya no es lo mismo, ¿no? O sea, no, al parecer ya está cerrado, ¿Sí? como en algunos lugares. Pero sí se me hace un discurso, o sea, una persona que no entiende bien, o parece no entender bien qué es lo que quiere, ¿no? Y cuando Godard es clarísimo que sí, David Fincher es clarísimo que sí, o Quentin Tarantino, que es también otro caprichoso del cine, Por se romántico, aferra... ¿no? Romántico, es un poco de las dos, yo creo. Sí. Un caprichoso tiene que ser romántico y al revés, ¿no? Porque me acuerdo que con Hateful Eight, que hizo toda esta cosa de vamos a mostrarla en 70 milímetros y voy a hacer que los cines compren los proyectores. Y me acuerdo que hubo un caso, no me acuerdo en qué cine de Los Ángeles, donde no podían proyectarla. O sea, ya habían comprado el proyector, ya tenían a la gente, pero como no estaban capacitados, tuvieron tantos problemas que al final la pasaron digital. Pues, ¿para qué te gastas todo este dinero si la gente no sabe? Y eso pasa en el país también, ¿no? No voy a decir lugares, pero ciertas corridas donde traemos la copia en 35 milímetros, pero al final no se sabe proyectar, no tienen el equipo, ¿no? Terminas tú como público viendo que se quema en la pantalla o que el sonido se truena, no sé. Como que sí hay una cosa de desfase muy interesante, que no todo el mundo está agarrando la onda. Sí. Bueno, también eso tiene su encanto. Bueno, sí, eres muy optimista. Soy muy optimista. No, yo sí. Y yo vi Dunkerque en pantalla, es todo lo que voy a decir, en tele. Eso también me enojaron Toma mucho. eso, Nolan. Pero es que también justo, yéndonos como a cuestiones pragmáticas, ¿cuánto de la memoria histórica cinematográfica se perdería si no existiera el digital? O sea, ¿cuántas películas no podríamos ver, digo, nada más aquí, si no contáramos con el digital? O sea, la tecnología también está siendo una herramienta vital para la cuestión de la memoria histórica, de la memoria cinematográfica, de la memoria visual.
Entonces, ahí también estamos tocando como algo que es importante, que habla de la necesidad de un formato y la necesidad de la tecnología en ese sentido. Ahorita que hablaban sobre ver una película en tu casa, a muchos eso les parece que eso no es el cine, ¿no? Entonces, creen que, por ejemplo, ver Roma en casa le quita un poco su condición de producto cinematográfico, o porque no está estrenada en cines, o sea, y ese tipo de dudas nos hace preguntarnos qué es lo que hace al cine, cine. Es que es más bien la experiencia. O sea, no, o sea, el cine es un lenguaje, ¿no? Y ahí sí, y no creo que ser nada radical, menos hoy día. El cine lo puedes hacer con un celular, el cine lo puedes hacer con 70 milímetros, ¿no? Que es esto a algo así, ¿no? El lenguaje te sirve si lo sabes usar, ¿no? Si lo conoces. Justo hace rato que decía Rodrigo, bueno, los medios de producción se democratizan, eso está genial. La cosa va a ser si el conocimiento del lenguaje es diferente. Si todos tenemos el conocimiento de ese lenguaje, cualquiera puede hacer una película con un celular, en teoría, ¿no? La cosa va a ser si tienes la capacidad para hacerla, ¿no? La otra cosa es la experiencia, ¿no? La cosa es la experiencia de ir al cine, ¿no? De ir al templo, ¿no? De hacerlo en comunidad. Ahí entra también la cosa, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda la realidad virtual, ¿no? Le va a pasar lo mismo y regresamos me encantan los temas de historia. Por eso los Nickelodeons perdieron la guerra contra el cinematógrafo, ¿no? Porque el Nickelodeon era una sola persona viendo una pantallita, de hecho, del tamaño de un celular, y estaba así, ¿no? Con su visor. Le va a pasar lo mismo a la realidad virtual. Se va a tener que ir yo creo que la realidad virtual se va a ir a los, no sé, a los parques de diversiones, no sé, porque es uno, ¿no? Entonces tienes una sala de 400 personas donde, metes de una sola vez a 400 personas para ver una película, ¿no? Y la otra también es que a la gente ya no le gusta, pues... Convivir. Pues sí, ¿no? Bueno, pero ahorita él hablaba como de las características con las cuales fue hecha la película, ¿no? Para que se vea así, ¿no? En grande, y va a terminar viéndose así. Entonces, eso que se planeó desde su pre y su producción, para cuando ya se exhiba, eso como no se va a exhibir en las condiciones para las cuales estuvo pensada, entonces eso le quita calidad cinematográfica, y eso es a lo que se refieren con decir, no es cine porque lo vas a ver en una pantalla así, cuando no fue pensada para verse así. E incluso aunque los cineastas se pusieran realmente como intransigentes y dijeran, se va a hacer en digital, no, que diga, se va a hacer en película y únicamente se va a proyectar en película, ningún cineasta tiene tanto poder. O sea, ni Tarantino, ni Nolan, ni Paul Thomas Anderson, ni Scorsese, que son gente que de alguna forma ha estado como velando por esa pureza de la película, no tienen el poder suficiente para poder cambiar las necesidades de un sistema tan grande como lo es Hollywood. Entonces, los medios no pueden controlar los medios de consumo de las películas. Ahora, si eso les quita calidad cinematográfica, realmente creo que depende mucho de la valoración que dé el espectador. Evidentemente no vas a disfrutar o no vas a ver de la misma forma una película como El Hilo Fantasma en una pantalla, con un celular, con constantes interrupciones y con otras tantas distracciones afuera, que frente a una pantalla dentro del cine, con un espacio y formando parte de una experiencia colectiva. Pero desafortunadamente estamos hablando de cambios que son mucho más grandes de los deseos de un cineasta, de un espectador. O sea, son cambios que se dan a nivel macro, entonces obviamente no tenemos herramientas ni tenemos elementos para impedir su avance. Cinematográfico, ¿no? Creo que esa noción irá cambiando. Y a lo mejor dentro de 20 años la discusión va a ser como completamente distinta y nuestra valoración sobre lo que es cinematográfico necesariamente tiene que ir cambiando. Estos cineastas, qué bueno que quieran como preservar esto, pero se van a convertir en guardianes de algo que simplemente gradualmente va a desaparecer. ¿Es triste? Por supuesto que es triste, pero no podemos evitar ni podemos resistirnos a esos cambios. No, y además hay una cosa, o sea, como contestando muy puntualmente a la pregunta, ¿se pierde calidad cinematográfica por eso? Yo creo que no, de ninguna manera. O sea,
porque también depende mucho de cómo veas tú o lo que significa el cine para ti, ¿no? Como dice Negrete, no, o sea, definitivamente no es lo mismo ver una película en un iPad que verla en el cine, que verla en un camión, que verla, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el hecho de aferrarse a una noción de esto es el cine en mi pedestal es, ¿no? Es completamente conservador y absurdo y está bien si lo haces. Y yo sé que tengo muchos amigos que ahorita van a decir como, tú eres un purista asqueroso, como, pero hay como que... Y sí, en parte. No, pero también hay que aceptar que muchos de estos elementos que estamos hablando, que Cuarón afinó el sonido lo mejor que pudo, etcétera, creo que son cosas que están afuera de la película en sí misma, ¿no? O sea, si vamos a esas, ya es como... Me acordé de Revenant, que también es una película que está inserta en eso, ¿no? Digital contra analógico, las leyendas de la realización de la película. Es que Leonardo DiCaprio se comió un pescado crudo. Eso le hace mejor película, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con la película que Eso es estás viendo, marketing. ¿no? Es marketing. Exactamente. Y es parte de la a veces leyenda, a lo mejor como dices. es una leyenda. Yo me refería al caso de Roma porque ahí sí es una cosa tangible económicamente. Pero si tú no lo ves económicamente, no tiene nada que ver, ¿no? Y lo que está pasando ahorita con Misión Imposible, que yo no entiendo para nada, cómo es que valoran que una película es mejor porque el señor de 60 años está aventando de un avión. No tiene, o sea, qué bueno y qué emocionante. Pero eso al final a la película no le afecta. Y te juro que hay críticos que respeto mucho que están usando ese argumento. Es que este señor se trepó un avión y se aventó. O sea, eso no es... Ahora sí que regreso al primer punto, ¿no? Para mí eso no es cine. Para mí cine es la imagen y obviamente de preferencia El hilo fantasma, qué bueno que sí la vi en pantalla grande con un buen sonido, ¿no? Pero a lo mejor si la ves en un iPad, sacas otras cosas, ¿no? Que no te imaginas en la sala. No sé cuáles Yo son. no sé. Bueno, y Herzog pasó un barco por una montaña y a nadie le importa, ¿no? Sí, Pero bueno. exactamente. Pero yo voy a diferir. Yo creo que sí se pierde. Definitivamente se pierde y eso lo hemos visto aquí, ¿no? Yo vi toda la vida Stalker en una tele. Seguramente con VHS o VCD, ni siquiera creo haberla visto en DVD. Y no es lo mismo que verla en pantalla. O sea, no la había visto. O sea, así lo dejo, ¿no? Yo creo que sí se pierde algo. Se pierden muchas cosas. Incluso... no sé, hay muchos detalles que son bromas visuales que toda la vida no se vi en Volver al Futuro, porque toda la vida la vi en tele y cuando se hace el aniversario y se exhibe en la ciudad, te das cuenta que no habías visto un montón de cosas, ¿no? Eso sí, hay muchos detalles que se pierden. Lo que decía, creo que es a lo que se refería Negrete hace rato con no sé si era como la cosa física, o sea, que se nota que existe, ¿no? Que está en algún lugar, ¿no? Sí se pierde. Que eso le afecte al cine en general, no lo creo, pero sí se pierde calidad. ¿Pero no crees que ganarías también otras cosas viéndola en otro formato? Bueno, la puedes ver muchas Difusión, veces, ¿no? Eso sí. o sea, Puede ser difusión y difusión. poder verla para fines de estudio, pero creo Sí, que algo sí, muy sí. importante es que Tarkovsky no empezó a filmar en un mundo en el que había miles de pantallas, simplemente había como una para mostrar. Entonces, de alguna forma el hecho de que los cineastas de ahora estén creciendo o estén de alguna forma como empezando a filmar en condiciones muy diferentes, creo que ya empieza a crear un lenguaje diferente. Y lenguajes pensados ya específicamente para consumirse en un celular, en una tablet, en una computadora. Porque de alguna forma estamos ya pensando eso de forma distinta. Una película como Stalker de Tarkovsky o Apocalipsis ahora de Coppola, evidentemente no estaban pensando en que se iban a ver en pantallas así, están pensando en un formato grande, el CinemaScope, diferentes formatos a lo largo de la historia del cine, el 3D, etcétera. O sea, han sido pensados para esas grandes pantallas, pero ahora el reto quizá del cine estaría en pensar en estos nuevos formatos de consumo y cómo adaptar y crear un lenguaje que pueda aprovechar estas nuevas pantallas. Entonces, ¿qué creen que ocurra primero? ¿Que Netflix adquiera sus propias salas o Cannes se abra al fenómeno de distribución digital? Es que también es necesidad de los dos, o sea... Es que, ¿por qué no podemos ser Sí, amigos? porque no podemos ser amigos todos? todos, ¿no? Sí, no, a mí igual, es una batalla comercial. Y lo decíamos, creo que en Twitter nos estábamos mensajeando, no sé por dónde fue, pero es esta cosa viril de a ver quién la tiene más grande, ¿no? A ver quién gana. O sea, es eso. A Cannes no le cuesta nada aceptar películas que vienen del streaming, ¿no? Que vienen de ese tipo de producción.
¿no? Y a Netflix no le cuesta, bueno, seguramente sí les cuesta, ¿no? Dinero, pero vamos, lo tienen. A Netflix no le cuesta nada dar el chance de que se exhiban en salas. O sea, ¿por qué no quieren que se exhiban en salas? O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, puedes tener una corrida, y se ha demostrado que puedes tener corrida digital y corrida en salas. O sea, porque hay gente que vamos a ir a verla en salas. O sea, yo me muero por ver la última película de Orson Welles, que por fin ya la terminó Netflix, por fin, después de 30 años, creo que llevan mi edad haciendo esa película, terminándola. Y a mí me encantaría verla en pantalla, ¿no? O sea, claro que la voy a ver en mi casa, ¿no? En tele, pero vamos, la experiencia está en la gran sala, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad de los dos de ver quién gana. O sea, no sé. Y por proteger también, por proteger valores que cada uno puede considerar valiosos, y ya cada uno de nosotros tendrá su postura personal, pero obviamente Netflix está protegiendo el varo, porque sí ha de salir, ¿no? O sea, yo creo que hay una burbuja económica muy interesante de cómo está pagando Netflix todo esto, y si realmente le está funcionando, pero creo que ese es otro tema. Y Cannes, por otro lado, está protegiendo una especie de idea etérea de lo que es el prestigio, ¿no? Esta cosa de prohibir las selfies en la alfombra roja te dice mucho de como una cultura que ellos están tratando de proteger, que a lo mejor ya es un poco anacrónica ahorita, pero yo estoy seguro que hay gente que eso le parece valioso. Como sabes que es que el cine tiene que ser este ritual donde vas bien vestido y donde... Sí, o sea, es darle prioridad al capital simbólico sobre el capital real, que es el valor donde va como el valor que da Netflix en ese sentido. Digo, creo que existe además de esta cosa una cuestión con la industria cinematográfica en Francia funciona de forma distinta. Entonces hay un proteccionismo también muy fuerte hacia los exhibidores, hacia todo ese sistema, porque de alguna forma se incentiva y se motiva mucho el hecho de que la gente vaya a las salas de cine en Francia. Entonces el hecho de que llegue Netflix y ofrezca como todo esto, pues a estos grandes dueños como de los consorcios de exhibición, les cae obviamente como mucho en peso y presionan a la directiva del festival para que también de alguna forma ellos, con todo este capital de estatus y de prestigio que ofrece estar en un festival como Cannes, puedan como de alguna forma mediar en eso, ¿no? Pero como dice Julio, esto se ha convertido en una competencia de a ver quién tiene más poder, a ver quién puede más. A final de cuentas, creo que lo que va a pasar es que con todo el capital que tiene Netflix real, fuerte, económico, ese poder, y obviamente el hecho de que tenga tantos suscriptores en el mundo, va a terminar por avanzar y devorar la industria, y devorarse quizá a sí mismo, y estas intenciones como de preservar el cine que ellos mismos tienen. Creo que, o sea, no puedo ver un escenario en el que Netflix pueda seguir manteniendo como una coherencia en su discurso. El algoritmo va a pesar, y el algoritmo se va a ir comiendo a sí mismo. Entonces va a llegar el punto en el que el algoritmo únicamente te arroje que la gente quiere ver películas de Adam Sandler y series para adolescentes. Y Netflix únicamente va a hacer eso, porque la variedad se va a ir cerrando. Entonces, ¿Netflix va a ganar? Probablemente sí, y van a ser los primeros en ganar, y los festivales de cine van a desaparecer. No sé, sería muy prematuro hacer una afirmación, una predicción así, pero definitivamente de que ahorita el poder lo tiene Netflix, ahí lo tiene y lo está demostrando. Para cerrar la discusión, sí hemos hablado que la digitalización modificó prácticas de consumo, modificó estéticas, modificó incluso la concepción del cine. ¿Hacia dónde creen que va el cine en los próximos años? Creo que ahorita que escuchaba Negrete, hay un montón de modelos que se van replicando. Lo que nos quejamos ahorita en Netflix es que Netflix está adquiriendo estas películas que nosotros consideramos valiosas, que son chiquitas, y las está metiendo abajo del tapete. Es la misma queja que hacemos de Cinépolis y Cinemex. O sea, a lo mejor hay un montón de figuras. Siempre va a haber un cine de autor chiquito, emergente, que nada más le gusta como a 20 personas. Y esas 20 personas nos vamos a estar quejando de por qué no nos dan más espacios. Y va a estar este otro cine grande, comercial, popular, que nada más busca el gusto de la gente. A lo mejor ahí está el futuro. O sea, en esta obsesión que a mí me parece enferma de saber exactamente qué es lo que tú quieres ver,
para hacerte una película así, hecha a la medida, ¿no? Y hace poquito que estuvo, no sé si supieron, pero una queja en Twitter o en redes, que querían rehacer la última película de Star Wars, la de Last Jedi, y en uno de los postulados que ponía esta gente un poco delirante, decía que ellos se iban a asegurar de que la nueva versión de Star Wars estuviera hecha conforme a lo que quisiera la mayoría de los fans. Como esta idea de el cine tiene que estar hecho exactamente como tú lo buscas, ¿no? A lo mejor ahí va a haber unas tendencias y lo vemos en la manera en que usamos Google, la manera en que usamos los celulares, como que todo está hecho hacia ti. A lo mejor va a haber una industria que ya te pregunte cómo quieres. Es un poco un reality show, ¿no? ¿Qué Avengers se va a morir al final? O sea, ese tipo de cosas para que tú estés feliz, ¿no? Pero me gusta pensar que el otro cine, que es el cine autoral, el cine como que tiene una propuesta emocional y de estética, no se va a perder, ¿no? Va a adoptar las nuevas tecnologías, va a seguir experimentando y haciendo cosas raras, pero va a conservar como ese... Ese es como mi sueño. Es como mi lado idealista. Ok. Julio. Ay, no sé, pues, o sea, el cine va a seguir ahí, ¿no? O sea, llegó la tele y el cine sigue, ¿no? O sea, la tele, ¿no? La caja chica, ¿no? Llegó el 3D, llegó, vaya, el beta, el VHS, vamos a pasar lista, el VCD, el DVD, el Blu-ray, y el cine sigue ahí, ¿no? Está el streaming, va a llegar una moda nueva, a lo mejor no el próximo año, pero en 10, 15 años nos vamos a reír del streaming, o sea, de eso estoy seguro. Lo que sí es que quizá la sala se vuelva un museo, ¿no? Y justo creo que de alguna manera coincido con lo que dice Rodrigo, bueno, también con lo que dice Negrete, ¿no? El cine se va a volver un lugar donde solo haya películas de Adam Sandler y para adolescentes, ¿no? Va a seguir existiendo todo este otro cine, pero vamos, seguramente vamos a tener que ir a un museo para verlo, ¿no? Cine de galería, ¿no? Que ahorita estamos hablando mucho de eso. Y el cine, pues vamos, el producto, bueno, que también es producto, pues se va a ir a algún lugar donde vaya toda esa gente que en realidad quizá, no lo sé, quizá solo quiere ir a comer, quizá solo quiere ir a platicar, y el cine de autor pues se va a ir a un museo, ¿no? Pero va a seguir, eso sí, o sea, yo creo que no, o sea, Netflix va a ser un bonito recuerdo en unos 10, 15 años, ¿no? Yo creo que el futuro no va a ser muy diferente de lo que estamos viviendo ahora, en el sentido de que hay muchísimos nichos de consumo. Y de alguna forma cada nicho de consumo va a ver el cine que quiere ver y no va a haber como una especie de... ya no va a haber como estas grandes películas que acaparen o dominen los temas de conversación, a excepción de los grandes blockbusters que los estudios ya están únicamente lanzando, los grandes estudios ya únicamente están lanzando a lo mejor unas menos de 10 títulos al año, cuando antes lanzaban entre 30, 40 títulos, cada estudio grande. Y ahora ya no vamos a atomizar como los dineros de producción haciendo 30 películas, vamos a hacer una película muy grande y eso va a ser lo único, ¿no? Y de alguna forma como va a haber una diferencia entre lo que se ve en las salas de cine comerciales y todos estos circuitos como de exhibición alternativos, pues siempre van a estar ahí porque siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a consumirlo y siempre va a haber gente que va a encontrar un nicho, ¿no? Sea en el cine que se haga de aquí en adelante o sea en el cine que se hizo desde hace más de 100 años que tiene de vida esta forma de arte, ¿no? Pero creo que a final de cuentas, independientemente de lo que pase y de lo que podamos predecir, creo que lo más importante es pensar como lo hizo André Bazin en ese artículo donde se preguntaba si el cine era mortal, que independientemente de lo que pase y que mientras pase lo más importante es que sigamos yendo al cine y que siempre lo sigamos tratando como un arte. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco cada una de sus participaciones. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, activar la campanita para más notificaciones y que nos dejen sus dudas y comentarios con el hashtag Enfoque Crítico. Hasta la próxima.